Hoy, en Jerusalem Dateline, el primer ministro Netanyahu concluye su viaje a Estados Unidos. ¿Cuáles son los próximos pasos de Israel? Además, análisis de Chris Mitchell y el presidente de CBN Gordon Robertson sobre Irán y los grandes cambios que se vengan en Oriente Medio. Y voces conservadoras se alzan en Europa. Hungría organiza una cumbre de la CPAC. Todo esto y más en esta edición de Jerusalem Dateline. Hola y bienvenidos a esta edición de Jerusalem Dateline. Soy Julie Stoll. La delegación israelí regresa a casa tras finalizar las conversaciones de alto nivel en Washington, sin ningún avance anunciado. Mientras tanto, las amenazas regionales se multiplican, desde Irán hasta Gaza y el Mar Rojo. Nuestro corresponsal Chuck Holton nos trae las últimas noticias. Continúan los intensos combates en Gaza mientras las fuerzas israelíes avanzan con mayor fuerza hacia los bastiones de Hamas. Desde el fin del último alto al fuego, a mediados de marzo, 41 soldados israelíes han muerto, lo que eleva el total de muertos durante la guerra terrestre a 448. En Judea, un hombre israelí fue asesinado en un ataque con un apuñalamiento en un centro comercial. Fuentes afirmaron que los dos asaltantes eran miembros de las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha partido de Washington tras reunirse con el presidente Trump y las familias de los rehenes. Intentamos lograr la liberación de la mitad de los rehenes a cambio de un alto al fuego de 60 días. Si Hamas no cumple nuestras condiciones mediante negociaciones, las conseguiremos por la fuerza. Mientras tanto, funcionarios israelíes creen que parte de las reservas iraníes de uranio enriquecido al 60% sobrevivieron a los ataques aéreos conjuntos del mes pasado, enterrada a demasiada profundidad como para ser destruida. Israel podría estar planeando discretamente una nueva oleada de ataques contra Irán. Y en el Mar Rojo, los militantes hutíes han reanudado los ataques con misiles y drones, amenazando el transporte comercial e impulsando a Israel a pedir a Estados Unidos que renueve los ataques aéreos contra las posiciones hutíes en Yemen. Desde Jerusalén, soy Chuck Holton para CBN News. Me acompaña ahora nuestro intrépido reportero Chuck Holton. Chuck, muchas gracias por el reportaje. ¿Qué opinas de esto? Parece que no pasó nada en realidad. ¿Crees que pasó algo? La visita con Netanyahu y Trump, obviamente, fue en gran parte una actuación política. Fue una victoria tras la guerra de los 12 días y los ataques contra Irán. Pero no sabemos exactamente qué sucedió tras bambalinas. Y creo que es probable que hablaran sobre la amenaza constante de Irán y qué hacer al respecto. Así que hemos visto a los iraníes, según informes de Reuters, empezando a reconstruir sus capacidades de defensa aérea. Quizá incluso empezando a desmantelar algunas de las instalaciones nucleares bombardeadas e intentando recuperar parte del uranio altamente enriquecido que estaba enterrado allí. Y siendo así, Israel ha mantenido desde el principio que se reserva el derecho de atacar a Irán si considera que esas amenazas regresan. Y eso podría suceder más pronto que tarde. Y me imagino que eso estaba en la agenda mientras Trump y Netanyahu hablaban de ello. Sí, ambos están muy felices con los resultados, aunque no dijeron mucho. Sí, muchos aplausos y palmaditas en la espalda ante esto. Entonces parece que están en la misma página y hay algo que no le están contando a todo el mundo. Correcto, y también dejaron muy en claro a la prensa que está de acuerdo sobre lo que está sucediendo en Gaza y el alto el fuego. Claro que Steve Witkoff se muestra optimista y afirma que podría lograr un alto el fuego esta semana. Pero el primer ministro Netanyahu también ha dejado muy claro que Trump y yo coincidimos y queremos un acuerdo, pero no a cualquier precio. Por eso es importante mantener la presión sobre Hamas para que se siente a la mesa de negociaciones, y creo que lo estamos viendo en Gaza. Mientras el primer ministro Netanyahu se reunía en Washington con los líderes allí, los ataques aéreos y terrestres en Gaza se intensifican a niveles sin precedentes. Por ello, se han producido combates realmente graves, especialmente en el norte de Gaza, Beit Hanun y lugares similares. Así que creo que todo esto está cuidadosamente calibrado para presionar a Hamas a sentarse a la mesa de negociaciones y llegar a un acuerdo. Sí, hay muchos combates.
Sí, hay muchos combates. En cuanto a lo que está sucediendo en el Mar Rojo, creo que Israel ha estado presionando a Estados Unidos para que continúe atacando a los hutíes, ya que están intensificando sus ataques. Y creo que es muy posible que veamos un ataque contra Irán en un futuro próximo. Sí, probablemente. Muchas gracias por tus comentarios, Shaq. Cuando regresemos, reunión informativa con el presidente de CBN, Gordon Robertson, sobre Irán y una posible expansión de los acuerdos de Abraham. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin cuando Juan Gabriel la planta. siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Los cambios se producen tan rápido en Medio Oriente que casi se necesita un cuaderno de apuntes para mantenerse al día. Nuestro jefe de oficina, Chris Mitchell, estuvo en la sede de CBN esta semana y conversó con el presidente de CBN, Gordon Robertson. Aquí está su conversación. Pasemos a Irán. Nuevamente hay una gran precisión por un alto al fuego, por poner fin a las hostilidades. Pero el régimen y el ayatolá siguen en el poder. ¿No es eso simplemente patear el problema hacia adelante? ¿No veremos cómo intentan reconstruir su programa nuclear, rearmarse y regresar con una intención mortal hacia Israel? Bueno, prácticamente lo dijeron apenas terminó el alto al fuego. Tenemos derecho a enriquecer uranio. Queremos hacerlo. Vamos a reconstruir, vamos a expulsar a la OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica, y seguiremos adelante con nuestros planes. Y lo que dijeron algunas personas con las que hablamos en Israel fue que el alto al fuego fue prematuro, que sí, fue como dejar ese problema para después. Parecía que estaban muy cerca de un cambio de régimen, de derrotar al gobierno y permitir al pueblo iraní ser libre. Así que hubo sentimientos encontrados cuando la guerra terminó a los 12 días. Tal vez estábamos al borde de algo histórico y se perdió la oportunidad. Y muchos de nuestros televidentes no saben que justo después del alto al fuego hubo una represión brutal contra los cristianos y contra toda la oposición política. El régimen se aseguró de que no quedara oposición alguna. Sí, exacto. La gente debe saber, creo que ya muchos lo saben, que en Irán hay una iglesia subterránea vibrante y viva. Algunos dicen que es la iglesia de más rápido crecimiento en el mundo. Muchas personas están viniendo a la fe por medio de sueños y visiones. Es vital orar por ellos y por la oposición para que quizás llegue un cambio de régimen y esta gente pueda ser libre al fin, después de más de 40 años. En medio de estos tiempos tan turbulentos, ¿hay alguna posibilidad real que los acuerdos de Abraham con el movimiento de Hebrón, que busca desligarse de la autoridad palestina? Sí, creo que estamos al borde de un verdadero Nuevo Oriente. Por ejemplo, Avi Dichter, miembro de la Knesset y del partido Likud, dijo que tal vez por fin estemos viendo ese nuevo Medio Oriente del que hablamos por años. Podríamos ver a Arabia Saudita sumarse incluso a Líbano y Siria, uniéndose a los acuerdos de Abraham. Y como mencionaste, 5 jeques de Hebrón declararon que quieren separarse de la autoridad palestina. Quieren ser parte de los acuerdos de Abraham y unirse a Israel. Así que podríamos estar viendo un cambio histórico en la región, una oportunidad real. Por eso es tan importante orar por el presidente Trump, por el primer ministro Netanyahu. Los tiempos son decisivos. Desde el 7 de octubre hasta ahora, Irán era el actor dominante en la región. Hoy prácticamente ha desaparecido. Hamas, Hezbollah y los Houthis
son solo sombras de lo que fueron. Esto podría ser el inicio de un nuevo Medio Oriente y definitivamente es un tiempo para orar. Déjame ser cauteloso por un momento. Hay muchas posibilidades de avance con los acuerdos de Abraham, pero no olvidemos lo que hizo el Ayatolá cuando empezó a invocar la batalla de Haibar, una pequeña fuerza musulmana que derrotó a una comunidad judía en los primeros días del Islam. Esa ideología sigue presente. Puede que esté dormida, pero sigue ahí, debajo de la superficie. Y si el régimen se mantiene en el poder, serán 2 años, 4... Es como una bomba de tiempo. Y pueden ser muy pacientes. Sí, lo han sido. Bueno, Chris, gracias por tu perspectiva. Por favor, oren por el Medio Oriente. Oren por una sabiduría muy especial para nuestro presidente y el Departamento de Estado. Son días cruciales, no solo para hoy, sino para las generaciones futuras. ¿No sería maravilloso que el Medio Oriente llegara a ser un lugar de paz y no el exportador del terror, del Islam radical que glorifica el asesinato y el caos como forma de adoración? No tiene sentido para nosotros en Occidente, pero para ellos parece tener todo el sentido del mundo. Más adelante, conservadores europeos se reúnen en una conferencia de la CPAC en Budapest, con el apoyo de amigos estadounidenses. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí, en Mundo Cristiano. ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar 3 versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás 4 iconos diferentes en medio de la lectura, que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil!, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. Conservadores de Hungría y de todo el mundo se reunieron en Budapest recientemente para animar a sus compañeros europeos en la lucha por recuperar sus países y reconfirmarlos a sus valores bíblicos originales. Esta es la historia. En la ceremonia de apertura, los participantes entonaron el himno nacional de Hungría y luego escucharon el himno de Estados Unidos. Aquí, en la CPAC, Hungría, conservadores de Hungría, Europa y todo el mundo se han reunido para reafirmar su apoyo a los valores judeocristianos, Dios, patria y familia. Hemos logrado construir una coalición patriótica más amplia aquí en CPAC Hungría, no solo desde una perspectiva europea, sino también global. El objetivo de CPAC Hungría siempre ha sido crear una plataforma internacional global, pero antiglobalista. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quien ha liderado un movimiento conservador que se expande por Europa, a pesar de los desafíos legales de la Unión Europea, se dirigió a los asistentes. Hoy tenemos aquí a los líderes patriotas soberanistas más fuertes de Europa. De hecho, muchos de ellos vienen desde Estados Unidos. Son los más duros, los más decididos y los más experimentados. Algunos llevan décadas luchando por sus países en la política internacional, soportando ataques, calumnias y campañas de difamación. Aquí hay quienes saben que no hay victoria sin sufrimiento. Orbán ve el regreso de Trump a la Casa Blanca como un ejemplo positivo para los conservadores del mundo. El tornado Trump barrió el mundo y lo transformó por completo. Nos devolvió la esperanza. Ya no estamos ahogados en una marea woke. No estamos siendo invadidos por migrantes.
Nos devolvió la esperanza de una vida normal, la esperanza de la paz. El presidente Trump envió un mensaje en video elogiando a Orbán como un gran líder. Y en cuanto a CIPAC, en todo el mundo se les respeta como organización. Tiene valores conservadores y esos valores son buenos. Y eso se los puedo decir. Quieren fronteras fuertes, quieren ley y orden. Quieren todas esas cosas que ustedes también quieren. El presidente de la CPAC Hungría, Miklós Santo, describió la conferencia como un éxito con 600 invitados internacionales de 6 continentes, a pesar de lo que él llamó esfuerzos por cancelarlos. Trataron de cancelar a Donald Trump en Estados Unidos antes de las elecciones. Están tratando de cancelar a Bibi Netanyahu en Israel. Quieren cancelar a todas las fuerzas emergentes en Europa, en Francia, Alemania, Austria, y también lo están intentando aquí en Hungría. Santo considera que uno de los mayores logros es conectar a las personas con una misma filosofía y brindarles una plataforma. No solo compartimos los mismos valores, también compartimos al mismo enemigo. Y además, podemos mostrarles la recta húngara. Cómo proteger a Dios, la patria y la familia. Cómo defender en la Constitución nuestro legado judeocristiano. Cómo resguardar las fronteras y la identidad nacional. Cómo proteger a la familia, a los niños y al matrimonio de esta locura woke. Parlamentos y otros asistentes al evento coincidieron. Creo que CPAC hace un trabajo increíble al reunir a conservadores de todo el mundo, permitiéndonos compartir ideas importantes y conocernos personalmente con la esperanza de colaborar globalmente. Creo que es fundamental mantenernos unidos, enviar el mensaje de que el patriotismo está vivo. La democracia se protege a través del patriotismo compatriotas. Antes salía solo a votar. Ahora izquierdistas, globalistas y marxistas ven que estamos creciendo, que cada día somos más fuertes. Cuando ves el embate que enfrentamos, ya sea del wokismo, las grandes tecnologías, los globalistas o, en este caso, la Unión Europea, te das cuenta de que el trabajo que tenemos por delante es enorme. A continuación, una mirada a la guerra de los medios en Hebrón, la batalla por controlar la narrativa y ganar corazones y mentes. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Biskin cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar 3 versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás 4 iconos diferentes en medio de la lectura, que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil!, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. Hebrón ha estado en las noticias recientemente por 5 jeques árabes que pidieron que la ciudad se separe de la autoridad palestina y sea gobernada por Israel.
Esto no cayó bien en otros sectores, como lo demuestra el incendio de un Mercedes de uno de los jeques. La lucha por el control en Hebrón lleva años y en gran parte es una batalla por la percepción pública sobre esta ciudad, donde judíos y árabes conviven y trabajan juntos de forma relativamente pacífica. A continuación, una historia de hace algunos años del fallecido Scott Ross. Entrevistó a Ishai Fleischer sobre la guerra mediática en Hebrón y su testimonio da contexto a esta situación actual. Hebrón alberga la cueva de los patriarcas, donde están enterrados Abraham, Isaac y Jacob junto con sus esposas. Hebrón en hebreo y Al-Jalil en árabe provienen de la raíz que significa amigo. Pero la imagen de la ciudad está lejos de eso. A veces ha sido un foco de terrorismo, pero esa no es toda la historia. Yishai, esta es la zona que muchos describen como una ciudad fantasma. Todo cerrado, todo tapiado. ¿Por qué? En 1994, el ejército israelí decidió cerrar las tiendas. Aún vivían árabes aquí, pero los terroristas se escondían entre la multitud para cometer ataques. Ahora se ve bonito, pero los árabes que tenían tiendas aquí se les reubicó a una zona mucho más árabe y fueron compensados. Yishai Fleischer es vocero de la comunidad judía local. Y siempre hay dos guerras. La guerra física, que se detuvo, y justo donde se terminó esa, comenzó la guerra narrativa. ¿A qué me refiero? Trabajo con muchos medios y lo que buscan es capturar una imagen. El ejército israelí junto a estas tiendas cerradas, y si logran que parezca un niño con tirabuzones judíos, ya tienen la historia perfecta. Los colonos usan el ejército para limpiar étnicamente Hebrón. Si subes a lo alto de este edificio, la perspectiva cambia. Hebrón se extiende por kilómetros y tiene unos 200,000 residentes árabes. Es la ciudad más próspera de la Cisjordania bajo el control palestino. Y también viven aquí unos 1,200 judíos. Aquí, por ejemplo, tenemos algo de propaganda de una organización. Ciudad fantasma, la política de separación de Israel y la expulsión forzada de los palestinos del centro de Hebrón. Eso no es verdad. Bueno, es verdad, es una sola calle, una pequeñísima calle. El resto de Hebrón es en realidad la ciudad árabe más rica y exitosa de esta zona, y una de las más exitosas de todo Oriente Medio. ¿Hay negocios grandes aquí? Hay unas 17,000 empresas y fábricas. De hecho, y es irónico, Hebrón árabe exporta 5,000 millones de shekels al año a Israel. Exporta desde Hebrón hasta Israel. A pesar de esos vínculos comerciales, las relaciones son mixtas. Muchos árabes no los quieren aquí. Sí, muchos han adoptado la ideología yihadista, pero también muchos árabes que piensan que la autoridad palestina es corrupta, que el yihad no es bueno para sus hijos. No quieren esa vida para su familia, y para ellos, Israel representa una visión de futuro. Un aspecto que suele ignorarse o negarse es la conexión antigua del pueblo judío con Hebrón. El conflicto aquí es por quién tiene derecho a esta tierra, quién va a mantenerla. ¿Y Hebrón tiene cuántos años de historia bíblica? 38 siglos. ¿38? Sí, y el libro del Génesis termina aquí en Hebrón. Jacob, antes de morir en Egipto, le dice a sus hijos, no me entierren aquí, llévenme a Hebrón, donde están Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, y donde yo enterré a Lía. La historia está bajo este edificio. Estas escaleras que vemos tienen 4,500 años. Sí, esto es 700 años antes de Abraham. Y Abraham subió por aquí para negociar con los hititas la compra de la cueva donde enterraría a sus antepasados. Nuestros enemigos entienden la importancia espiritual y el vínculo histórico que tenemos con esta tierra. Por eso intenta romperlo. Y una forma en que lo hacen es usando organismos internacionales como la UNESCO. Hace 2 años, un organismo de la ONU declaró la cueva como un patrimonio palestino en peligro. ¿Qué ves para el futuro? Antes existía lo que se llamaba la cuestión judía. Hoy sabemos que el pueblo judío volvió a Israel y va a quedarse. Ahora existe una cuestión árabe. ¿Van a aprender a convivir con sus primos los judíos?
¿O seguirán llamándonos ocupantes extranjeros y prolongarán esta guerra de 100 años que no les ha traído buenos resultados? Porque yo creo que el pueblo judío está aquí para quedarse. Scott Ross, CBN, desde Hebrón. Como pudieron ver en nuestra historia anterior, Israel es un crisol de cultura mucho más de lo que se suele decir y, por supuesto, Dios los ama a todos. Esta historia muestra a una madre soltera árabe a quien CBN Israel pudo ayudar gracias a las donaciones de nuestros generosos colaboradores. Amira, una cristiana palestina, es una madre soltera divorciada que vive con su hijo Ramsey, a las afueras de Belén. La difícil situación económica palestina dificulta bastante encontrar trabajo, pero ser madre soltera lo convierte en un reto aún mayor. Aquí en Palestina no tenemos una ley que proteja a las madres solteras ni seguridad social a la que puedan acudir para obtener ayuda. Así que desde el momento en que me convertí en madre soltera tuve que encontrar mi propio camino. Amira trabajó en 2 o 3 empleos solo para llegar a fin de mes. Era como 24 horas al día, 7 días a la semana. No tengo domingo, ni lunes ni sábado. Y luego cuidar a mi hijo, hacerle la tarea, cuidarlo, dedicarle tiempo, salir con él. Para empeorar las cosas, Ramsey sufría una afección ocular debilitante que le causaba dolores de cabeza. Tenía dificultades para leer, sufría de baja autoestima y sufría acoso escolar. Mi hijo tiene problemas en los ojos y necesitó una cirugía urgente el año pasado. Así que lo llevé al hospital y fijamos una fecha para la operación. CBN Israel pudo patrocinar la cirugía ocular que le cambió la vida a Ramsey. Tras una visita de seguimiento, el equipo de CBN descubrió que Amira dormía en un colchón en el suelo y que carecía de muebles y electrodomésticos básicos. CBN Israel se puso manos a la obra. Cuando vieron mi situación, me ayudaron aún más. Me dieron mucha ayuda como comida. Me faltaban algunas cosas en casa, como una habitación. Me compraron una habitación y un horno. Estoy muy agradecida. Me ayudaron muchísimo y hasta ahora por fin encontré trabajo. Estos regalos ayudaron a Amira a recuperarse. La cirugía ocular de Ramsey también fue un gran éxito y como resultado, su confianza se disparó. Sus ojos son increíbles. Estoy muy agradecida de haberle hecho esta operación y agradezco a CBN por ayudarme, porque no fui yo quien los encontró, fueron ellos quienes me encontraron a mí. ¡Qué historia tan maravillosa hecha posible por nuestros socios de CBN! Eso es todo por esta edición de Jerusalem Dateline. Gracias por acompañarnos. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales y acceder al contenido de CBN a través de CBN News y otras aplicaciones de CBN. No olvides suscribirte a nuestros correos electrónicos para seguir recibiendo contenido de CBN. Por favor, sigan orando por la paz de Jerusalén y por Israel en estos momentos críticos y para que todos los rehenes puedan regresar a casa sanos y salvos. Recuerda, el Dios que cuida de Israel de ti y de mí no duerme ni se adormece. Soy Julie Stoll. Nos vemos la próxima vez en Jerusalem Dateline.